Entonces vamos a tratar de lo que es hermenéutica. La clase de hermenéutica es lo que nos vamos a enfocar en esta materia, en esta rama. Y algo que es importante cuando queremos hacer hermenéutica es dejar a un lado nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra enseñanza que hemos adquirido durante el tiempo, el conocimiento que se ha adquirido durante la lectura de los libros. Vale la pena decir que no significa que nos vamos a olvidar de ella, sino que vendremos pensando que no sabemos nada, con la idea de encontrar lo que Dios dice, porque cuando nosotros traemos ya un pensamiento, cuando nosotros tenemos ya una idea, una enseñanza, una teología, una doctrina, incluso una tradición, entonces hasta cierto punto se vuelve eso un impedimento para nosotros, para entender correctamente la Biblia, porque nuestra mente ya tiene una idea de lo que pensamos que es el texto, entonces no damos la libertad de entender ese texto. Entonces, cuando venimos a hacer hermenéutica, lo primero que es dejar todo lo que hemos aprendido, dejarlo para ver lo que el texto nos enseña y después, entonces, comparar con lo que hemos aprendido, con lo que hemos escuchado, con lo que hemos leído y ver qué piensa el autor de un libro secular, cuál es la enseñanza que hemos recibido y qué es lo que el texto nos dice, ¿no? Y a veces nos encontramos con sorpresas. Entonces, el punto aquí no es saber mucho, sino entender lo que Dios dice. Y vamos a empezar con algo sencillo, con lo básico que debemos de conocer. Primero es algunas definiciones de, de- de lo que es esta clase, algunas definiciones. Am, para eso, lo primero que vamos a ver en cuanto a la definición es la hermenéutica. La primera definición, la hermenéutica como tal, y unos textos que vamos a contemplar más adelante son primera carta a Corinto, capítulo 12, versículo 10, y asimismo en Lucas 24:47. Debo resaltar aquí, cuando hablamos de la hermenéutica, que la hermenéutica es muy importante en la vida del pastor. Es muy importante la hermenéutica. Es muy, muy importante porque de ella depende lo que los creyentes van a creer y por lo tanto entonces lo que los creyentes van a seguir. Como nosotros entonces hemos aprendido algo, lo hemos creído y por lo tanto es lo que nosotros seguimos. Entonces, para en la vida del pastor, vaya, y de aquel que enseña, es muy, pero muy importante la hermenéutica, muy importante la hermenéutica, porque al final, si nosotros interpretamos mal la Biblia, si interpretamos mal la palabra de Dios, aún, aunque sea involuntariamente, aunque digamos, pues es que no sabía, entonces seremos responsables delante de Dios. Aunque sea involuntariamente, somos responsables delante de Dios. Es por eso que es muy importante, pero muy, muy importante la hermenéutica eh, en la vida del pastor, porque de esto cabe una buena enseñanza, un buen sermón, un buen estudio. Entonces, siempre es muy importante la hermenéutica. Primero, conocemos la hermenéutica como ciencia de la interpretación. Esa es la primera definición, ciencia de la interpretación, ciencia de la interpretación. Y lo que nosotros entendemos por ciencia, según la Real Academia Española, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comparables experimentalmente. Estamos hablando de lo que es la ciencia, pero lo importante aquí en cuanto a la ciencia para nosotros es
que hay un conjunto de conocimientos que se han obtenido esto mediante dos cosas, la observación y el razonamiento. ¿Qué nos enseña esto? Uno, la observación es que te debemos de estar atento a lo que estamos nosotros leyendo. Y el razonamiento es porque la fe no puede estar separada del razonamiento. O sea que, ¿cómo explico esto? Hay muchos que dicen, pues es que yo así lo aprendí, es que yo así lo entendí, así me lo enseñaron. Y es válido que pongan no pretexto, sino como ese tipo de argumento. Sin embargo, no podemos nosotros decir, creo que así es porque así me lo enseñaron, sin llevarlo al razonamiento y decir, ¿es correcto esto que me han enseñado? Ahora, estamos hablando de lo que la Biblia enseña, no de otras cosas. En otras cosas podemos nosotros tener diferentes puntos, diferentes ideas, pero cuando hablamos de la enseñanza bíblica, el razonamiento tiene que ir conforme a la escritura, al entendimiento. Entonces, si en algún momento, Luisito, tienes alguna pregunta, que digas, ¿sabes qué? No entendí bien aquí, no sé de qué me estás hablando, no alcanzo a comprender, con toda libertad, habla para detenerme, explicar más, ¿ok? Eh, nos vamos en cierta manera así como si estuviese ya tú en la academia, como que ya estás ahí, pero si en algún momento dices, oye, ¿sabes qué, hermano? No entendí esto, ¿a qué te referiste? Por ejemplo, algunos aquí, no en tu caso, pero algunos dirían, oye, yo en algún momento leí o me dijeron que la hermenéutica es la ciencia y el arte, ¿no? De la interpretación, y aquí nos dice arte. Bueno, eh, estamos hablando académicamente, ¿no? Eso porque ese enfoque nos da más abierto, venir más a la escritura, así abiertos a ver lo que la escritura nos dice y no lo que nos han enseñado. Entonces, a veces vamos a encontrar choques, ¿no? Pero es normal, esto es normal porque estamos aprendiendo y lo estamos haciendo bien, de la manera como Dios lo demanda. Y después, otra definición de hermenéutica es el estudio de los principios que se usan para interpretar la Biblia. Entonces, como nosotros vemos aquí en esta definición, hay dos cosas también. Para poder interpretar la Biblia, según la definición, es muy acertada, se necesitan ¿qué? Principios. O sea que no podemos venir a interpretar la Biblia por lo que hemos leído, por lo que hemos escuchado, por lo que creemos que dice, por lo que creemos que puede ser que diga esto la escritura. No se puede. Necesitamos los principios. Eso es bien importante, conocer los principios que se usan para interpretar la Biblia. Así es que eh, vamos a tomarnos algunas semanitas, vamos a tomarnos algunos lunes, algunos ejercicios que vamos a estar tomando para aprender los principios y aplicar esos principios. Vaya, si yo te pregunto algunos de los principios, ya has tenido cierto estudio, eh, la mayoría, pues inmediatamente saca los principios, ¿no? La Biblia se interpreta a sí misma, hay lenguaje literal, lenguaje figurado, hay símbolos, y en fin, conocemos algunos principios, pero no sabemos aplicar esos principios. O sea que esa es una gran diferencia, ¿no? Entre cómo interpreto la poesía y cómo interpreto una parábola, cómo interpreto la narrativa. Por ejemplo, si hablamos del libro de Hechos y el libro de Salmos, por poner un ejemplo, ya que has estado leyendo, si te das cuenta, el lenguaje que utiliza los Salmos es muy diferente al lenguaje que utiliza Hechos. Usa mucha poesía el libro de los Salmos y Hechos es un libro narrativo. Por lo tanto, los Salmos es un libro instructivo, es un libro que es normativo, trae normas, trae enseñanzas que debo de seguir, tal y como están escritos allí.
y los voy a interpretar de una manera diferente al libro de los Hechos, que es narrativo. Hechos me está narrando algo que ya aconteció y que no necesariamente tengo que poner en práctica aquello. Por ejemplo, nosotros leemos en Hechos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que la primera iglesia vendía sus bienes para dárselo a los pobres. Y aquí la pregunta es, ¿por qué lo vendía? ¿No? Entonces, si queremos llevar a cabo como algo normativo, el libro de Hechos tendríamos que vender nuestros bienes y pues nos quedaríamos como ellos sin nada. Es imposible. Eso es narrativo, nos está narrando lo que la primera iglesia hizo. Por lo tanto, entonces aquí nos damos cuenta inmediatamente, no puedo aplicar ciertas reglas al libro de Hechos y decir esto sí y esto no. O aplico sí o aplico no. Porque si aplico todo lo que me dice Hechos, lo tengo que aplicar también allí. Y como que ahí a nadie le gusta. Entonces, ese libro es narrativo, nos narra. De ahí vienen enseñanzas, vienen cosas que tú puedes aprender, pero no necesariamente tiene que ser así como lo tienes que vivir. Claro que vamos a aprender entonces a diferenciar también cuando viene y trae doctrina, ¿sí? Cuando trae doctrina. Por ejemplo, aquí me dice si aparece, por ejemplo, aquí te tiene que aparecer una pantalla de la Biblia. ¿Si te Sí, sí, apareció? aprecio. Sí, sí. Perfecto. Por ejemplo, si leemos en Hechos, capítulo 2, ahí si lo quieres leer también en tu Biblia, vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 2, aquí, capítulo 2, versículo 43, ¿lo tienes allí? Sí, Ok, y fíjate cómo dice ahí, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nos narra lo que pasó cuando los apóstoles hacían maravillas y señales. Nos está narrando qué hicieron después cuando vieron todas estas cosas, vendieron todos sus bienes. Eso no es normativo, no es que tú lo vas a hacer, es que nos está diciendo lo que hicieron. Y tenemos que aprender a diferenciar este tipo de enseñanza que no es doctrina, lo que estamos viendo aquí no es doctrina, por lo tanto, podemos decir, ok, lo aplico o no lo aplico, porque no es doctrina. Es algo que nos está diciendo qué pasó. Sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahora, mira, ve a lo que es el versículo 17. Desde el versículo 16 para que veamos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Y entonces lo que hace Pedro es citar la escritura del Antiguo Testamento para traer cierta doctrina y dar enseñanza. Entonces, lo que vemos aquí en el 17 es enseñanza y lo que al final ya no es enseñanza, no es doctrina lo que vemos al final, es solamente aspectos que nos describen cómo era la iglesia. Y aquí nos empieza a narrar de todo esto y nos damos cuenta cómo Pedro sigue haciendo una narrativa y presentando al Señor Jesucristo como el Mesías, presentándolo como el Salvador. O sea que eso es doctrina. En estos versículos que vemos del 17 hasta el 28, 29 en adelante, es doctrina que nosotros tenemos que conocer. Y lo que vemos al final no es doctrina, es solamente narrativa. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo y, como te digo, vamos a ver las reglas para ver, ok, ¿cómo le hago aquí? Entonces, hasta este momento, ¿alguna pregunta que te haya surgido, alguna duda, algo que digas,
No entendí bien esto. No, todo Perfecto, bien hasta ahora. No. muy bien. Ahora entonces, como miramos al principio, teníamos dos textos. Primera carta a Corintios capítulo 12, versículo 10 y Lucas 24, es 27, no 47, es 27. Pero el primer texto es primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 10. Y fíjate lo que dice allí. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Entonces, esta palabra interpretación, nos vamos aquí nuevamente al texto de aquí, en Primera de Corintios 12, 10. Y aquí nos aparece esta palabra, mira, está aquí. Interpretación. Y según lo que el texto original es en hebreo hermeneia, lo que es, de ahí viene la palabra hermenéutica, aquí está, mira. En griego es hermeneia. Lo que utiliza entonces el apóstol Pablo es hermeneia, es de interpretar. ¿Qué va a interpretar según Corintios 12:10? Las lenguas. ¿Cuáles lenguas? Las que están hablando en dónde? Aquí atrás. Si nos, sabemos que hay diversos géneros de lenguas, pero también, como este es un tipo de don que no se puede entender, como el de profecía, que se habla directamente, como el de hacer milagros, que es visible. El de hacer milagros es algo visible, que lo puedes ver. El de profecía es una exhortación, consolación, y es en tu idioma para que lo puedas entender. Y el discernimiento de espíritus también es algo que se puede sentir, pero diversos géneros de lenguas no sabes realmente, ¿no? ¿Qué está pasando allí? He ahí la razón por la que el apóstol Pablo, de hecho el Espíritu Santo ahora, bien cabe decir, que pone diversos géneros de lenguas, pero también pone la interpretación de lenguas. Y si nos damos cuenta y somos sinceros, en el capítulo 13, 14, lo que Pablo está haciendo siempre es un contraste entre el que hable lenguas que interprete. Si alguno habla en lenguas, que haya intérprete. ¿Por qué razón? Porque el género de lenguas tiene que ir acompañado con la interpretación de lenguas. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y la interpretación no es, no es, no es algo diferente, no es una nueva enseñanza, no es una nueva doctrina, es algo que ya se dijo en donde, en los diversos géneros de lenguas. Entonces, aquí la idea de la hermenéutica para nosotros, tomando este ejemplo de texto, es que debemos de interpretar que lo que la escritura nos está diciendo, no lo que yo digo, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que el texto me está diciendo a mí. Eso es lo que voy a interpretar, la escritura. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Ver aquí que los diversos géneros de lengua siempre van a ir acompañados con la interpretación. Siempre, 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 siempre. Y por eso Pablo es bien claro después. Si alguno habla pero no hay intérprete, calle, calle. ¿Por qué razón? Porque no trae ningún beneficio. El de profecía sí, el de milagro sí, el de espíritu sí. ¿Por qué razón traen beneficio y traen bendición? Porque son dones que van solos, no van acompañados con otro. El de milagro no necesita la profecía no necesita del milagro, pero el hablar en lenguas sí necesita de la interpretación de lenguas. Increíble, ¿verdad? Entonces, nuestra interpretación tiene que ser de la escritura, siempre, siempre de la escritura. ¿Y cómo? Y diremos, bueno, a ver, ¿y cómo que es esto así? Vamos a ver, mira. Ahora Lucas 24, 27.
Aquí, si te recuerdas, es cuando al Señor Jesucristo se le aparece a aquellos hombres, cuando van caminando, les empieza él a hablar, ¿no? Y le dicen que tú no has sabido lo que ha pasado y lo que han hecho a Jesús, ¿no? Recordemos que ellos no están en la oscuridad y entonces en Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés. Ahora, bueno, ahorita más adelantito, y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas, perdón, las escrituras, lo que de él decían. Ahora, y aquí vamos a ir luego poniendo en práctica, ¿no? Viendo esto. Y comenzando desde Moisés, ¿a qué se refiere? ¿A qué crees que se refiere? Cuando el Señor Jesucristo dice que Ah, comienza, ajá, desde, desde la ley. correcto. Y eso, ¿cómo podemos, no solamente porque el Señor Jesucristo lo dice, sino porque aparte, recordamos nosotros que cuando está Lázaro, ¿verdad? Ahí ya en el seno de Abraham, y luego está el rico también sufriendo, él le dice, envíalo para que le predique. Y el Señor Jesucristo dijo, a Moisés y a los profetas Tienes. tienen, es decir, a la ley, a los profetas y los escritos en este sentido. Entonces, comenzando desde Moisés, siguiendo por quién, por los profetas, les declaraba en todas las escrituras, estos son los otros libros, hablamos de Proverbios, hablando de Job, hablando de Ruth, hablando de, este, de todos los otros libros, que no son los profetas ni los libros de la ley. Él, ¿qué hacía? Les declaraba. Bueno, pero lógicamente que te voy a llevar ahora al texto y nos vamos a ir a Lucas 24, 27. Y aquí encontramos, les declaraba, y mira la palabra declaraba en el griego. La palabra declaraba en el griego es, si lo puedes ver aquí en la pantalla, ¿qué quiere decir? Interpretar, traducir, explicar. Entonces nos damos cuenta de lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, les estaba interpretando. Nosotros como declarar entendemos otra cosa, ¿verdad que sí? Y la palabra en griego es diermeneo, que es lo mismo que hermeneia. Entonces, ahora, si lees tu Biblia, si leemos tu Biblia, cambiando la palabra, cambiando, te pongo aquí nuevamente para que lo veas. Si cambias esa palabra de declaraba, ¿cómo diría el texto? Si pones interpretar, traducir o explicar, si tú pones esa palabra en vez de declarar, ¿cómo diría el texto? Ah, Aquí les, lo, les traducía, les ok, explicaba. ya les interpretaba lo que en todas las escrituras decían de él. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? ¿Enseñarles algo nuevo? No, No, solamente interpretarles lo que ya estaba ¿qué? Escrito. Por eso él era un maestro. Era por sus enseñanzas, claro, pero porque él interpretaba correctamente toda la escritura siempre. Él vino a enseñarnos a través de una interpretación correcta. Si en un tiempo Dios nos permite tener alguna otra clase después de esta, podríamos ver lo que es la hermenéutica de los apóstoles, la hermenéutica de Jesús, ¿no? Entonces, vemos que, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que de él decía. Wow. Si él mismo usó la escritura y lo interpretó para enseñarle lo que de él decían, nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar desde la ley hasta Apocalipsis, lo tenemos que interpretar para ver lo que la escritura nos dice acerca de Jesús. Y entonces hablar lo que la escritura nos dice acerca de Jesús. Y lógicamente que ahora acerca de las enseñanzas, de la vida. Entonces aquí nos damos cuenta que cuán importante es la hermenéutica para nosotros como intérpretes.
¿verdad? Porque aquí leemos, si leemos el texto, les declaraba, es como que si trajera algo, una nueva enseñanza, pero no es así. Él les estaba interpretando y te das cuenta que no les estaba enseñando, les estaba interpretando, les estaba traduciendo, les estaba explicando. lo que la palabra decía acerca de Exacto. él. Entonces, tu trabajo es que enseñar, no, explicar la escritura. Ese es nuestro trabajo. Interpretar, hay una de las reglas para la predicación es entiéndelo, perdón, interprétalo, entiéndelo y explícalo. No enséñalo, explícalo, porque cuando lo explicas, entonces vas a tener la enseñanza que ya está ahí. Hasta aquí, Luisito, ¿alguna pregunta? Con Dijiste toda, que era interprétalo, enséñalo. interprétalo, entiéndelo y explícalo. Te voy a poner aquí un ejemplo, mira. Si interpretamos este versículo, vamos a ver que está hablando de Moisés, está hablando de los profetas, está hablando que él estaba interpretando y estaba hablando entonces después de las escrituras, es decir, que hablaba de Moisés, de los profetas, de las escrituras. ¿Qué hacía con esto? Los interpretaba. Ya estamos nosotros interpretando el texto. Ahora vamos a entender por qué razón. Porque cuando él hablaba de Moisés se refería a la ley. Ok, ok. Cuando él hablaba de los profetas, se refería a los que él habló directamente, como Isaías, como Jeremías. Cuando él dijo en todas las escrituras, añadió allí, aparte de la ley y aparte de los profetas, añade Ruth, añade Samuel, añade Crónicas, añade Salmos, añade Job, que son parte de las escrituras. Y entonces lo que hacía era interpretar, es decir, sacar de ahí lo que decía del Mesías, lo que decía del Salvador, qué características iba a tener, qué traía. Ya estamos entendiendo ahora. Ya que entendimos eso, entonces ahora explícamelo. Entonces explicamos. El Señor Jesucristo no trajo algo nuevo, no fue algo que a él se le ocurrió decir para exaltarse a sí mismo y que ellos creyeran que realmente él era el Mesías o que era Jesús. No, él aún dijo que desde la ley les empieza a interpretar. Esto decía Moisés. En los profetas, esto decían los profetas. Y en la escritura, esto decían las escrituras. Oh, entonces, ¿con cuánta razón? Él le dijo, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de qué? De mí. Entonces nos damos cuenta cómo este texto encaja en ese mismo de diferente manera, ¿verdad? De diferente manera. A él le dice, ustedes escudriñen, es decir, interpreten las escrituras, escudriñen, investiguen. Y aquí lo que él hace es que interpretarlo por ellos. Ya estás explicando tú este texto. Ya entendimos el punto. Entonces, esa tiene que ser tu regla para preparar un sermón. Interpretar, entender y entonces explicar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Hablamos ahora, en esta clase vamos a tomar solamente algunas definiciones, parte de la otra clase también, pero son muy esenciales, muy, muy importantes. Es muy importante. Hablamos de la inspiración. De hecho, creo que hemos escuchado mucho de la inspiración y de la Biblia que fue inspirada, ¿no? Que Dios habló, Dios se inspiró. Lo sabemos, lo hemos escuchado. Y la inspiración tiene que ver con dos. Primero, de los autores y también del texto mismo. De los autores y del texto mismo. Y cuando entendemos entonces que tanto los autores como el texto mismo fueron inspirados, entonces comprendemos el texto que dice
que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué razón? Porque tanto lo que está escrito como aquellos hombres que escribieron fueron inspirados. ¿Cómo sabemos esto? Vamos primero. De los autores, segunda de Pedro 1:21. ¿Qué nos dice ahí? Si tienes ahí tu Biblia, aquí está en la pantalla también. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca 1:21. la profecía fue Ajá. traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow. Y aquí hay varias cosas que nos vamos a enfocar en el texto ahorita. Nunca la profecía fue traída por qué? Voluntad humana. Esto quiere decir que los hombres no dijeron, pues se me ocurre escribir y pues voy a escribir a ver qué sale, ¿no? A ver que se quede lo que voy a escribir. No, no fue así, sino que los que santos, o sea que no fueron cualquier hombre. Los profetas no fueron cualquiera, eran hombres santos y con eso entendemos hombres consagrados, hombres que amaban a Dios, hombres que temían a Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con eso debemos de entender no que Dios les dictó lo que querían que escribieran. No, ellos escribieron lo que sentían, lo que pensaban, lo que veían, pero el que los llevó y el que les dio esa capacidad de escribir tal cual fue Dios, fue Dios. Y la palabra inspirado, vamos al texto, segunda de Pedro 1:21. Aquí lo tenemos, siendo inspirados. Y esto quiere decir, mira, aquí está. Llevar, traer, cargar, Es decir, que arrastrar. fueron llevados o fueron traídos, fueron cargados, fueron arrastrados en ese sentido. Soportar ya sería para otro término, producir ya también sería por otro término. Pero los términos que más se utilizan para esto entonces sería, fueron llevados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo a escribir. ¿Sí? ¿Quién te lleva a orar y a orar de corazón? El Espíritu Santo. No, no nos inspira la oración, claro que no, pero Él es el que nos lleva a orar. Él es el que nos redarguye, ¿verdad? Él es el que nos trae a las plantas, Él es el que trae al pecador. Él los cargó de ese conocimiento, los cargó de esa capacidad. Debemos de entender que todos los escritores fueron diferentes. Todos los escritores fueron diferentes. Algunos, como los profetas, en este sentido, literal, ahora tenemos que entender que este texto se refiere a los profetas, fueron directamente cargados y hablaron directamente lo que Dios estaba diciendo. O sea que ellos sí fueron, en ese sentido, cargados de lo que Dios quería hablar a su pueblo. Pero es porque ellos estaban viendo y muchas veces pidieron. A comparación de Lucas, ¿te recuerdas? Lucas, ¿qué es lo que hace? Lucas capítulo 1, versículo 1. Si quieres abrir ahí tu Biblia, Lucas 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que ya muchos Lucas han capítulo 1, tratado, versículo 1. versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como lo enseñaron desde los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y ahora el versículo 3, mira qué excelente. Me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? Investigado. ¿Qué es lo que fue Lucas? ¿Qué es lo que hizo Lucas? Lucas no fue como los profetas que hablaron directamente lo que Dios quería. Él fue llevado
a indagar, a investigar. ¿Pero quién lo llevó? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio esa sabiduría para ponerlas por orden? El Espíritu Santo. Porque en la mente de Lucas no estabas tú, ni estaba yo, ni estaban los creyentes, ni estaban los hermanos. En la mente de Lucas había solamente un hombre. ¿Quién? Teófilo. Ujú. Él investigó todo y fíjate, o sea, todo lo que él hizo solamente para que Teófilo comprendiera. Ni siquiera pensó en los demás creyentes, ¿no? Él pensó en Teófilo y esa es la grandeza de la escritura, porque él piensa en un hombre, pero es llevado por el Espíritu Santo, porque en la mente en la mente del Espíritu Santo, ¿quién estaba? No Todos Teófilo. nosotros. Exactamente. Entonces, he ahí que los autores fueron inspirados y también Wow. el texto mismo. Fíjate lo que dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y te lo sabes, de hecho, toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Y hasta aquí nos detenemos. Bueno, seguimos, ¿no? Para entender y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow. Diríamos nosotros, Pablo se aventó aquí con este texto, ¿no? Y él dice, toda la que, la La escritura, escritura. no como Pedro. Pedro habló de quién, de los hombres fueron inspirados. Pablo dice que aquí la escritura es inspirada. ¿Y qué escritura? Las letras, las palabras. O sea que Dios inspiró a los autores a escribir lo que ellos sentían, pero las palabras que escogieron, también Dios las determinó que las plasmaran allí. O sea, ellos sentían, escribieron lo que sentían, pero las letras aún Dios las inspiró para que estuvieran allí. Es por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Señor Jesucristo, Isaías dice, séquese la hierba, marchítese la flor, más la palabra de que de Jehová permanezca para siempre. ¿Por qué razón? Porque es palabra de Dios. La escritura, es decir, que el libro que nosotros tenemos, aunque es una traducción, pero es inspirado. Por eso tiene ese poder para cambiar, ese poder que te hace chillar, ¿sí? Que lo lees Ujú. y lloras, porque es inspirado. Entonces, tanto los autores como el mismo texto que tú lees es inspirado, es inspirado. Esto es es tan bellísimo, tan hermoso. Ahora, como decimos, y voy a Salmos 19, versículo 7, y que habla precisamente de la escritura, tiene cierto parecido en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo que quiere decir con lo que acabamos de leer en Timoteo 19. Y aquí siempre lo que hace el salmista es poner lo que sería la palabra, el testimonio, con un efecto. Aquí en este texto siempre tiene un efecto él. Por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta, el efecto convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio El efecto. al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que El alegran efecto. el efecto. Exacto. El precepto de Jehová es puro y el efecto alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, su efecto permanece para siempre, porque está hablando de su temor. Los juicios de Jehová son verdad y estos juicios, en efecto, son todos justos. ¿Por qué razón? Porque al impío lo va a juzgar, al justo lo va a juzgar.
Y entonces dice él, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Dice el versículo 11, tu siervo además es amonestado con ellos, lo que la enseñanza que trae, no para redarguir, para corregir, para instruir. Eso es la amonestación, que te va instruyendo, ¿no? Y no nos vamos a quedar en este texto, pero sí quiero que mires aquí. O sea, cuando te digo, por eso es que te digo que aún la escritura es bien, es inspirada y las palabras están allí porque están allí. Claro que el autor lo vio ahí, pero te das cuenta que aquí él pone los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y cuál es su efecto? En el versículo 8. En efecto, que alegran el corazón. ¿Por qué en el efecto no puso que convierte el alma? Es interesante ver, ¿no? Oye, ¿por qué el salmista no dijo los mandamientos de Jehová son rectos que convierten el alma? Porque ese también es un efecto de los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver lo que muchos piensan acerca de los mandamientos, lo ven como una carga, lo ven como una responsabilidad, les trae tristeza, les trae aflicción, porque creen que Dios les prohíbe ciertas cosas, pero dice el salmista, los mandamientos no son ni carga, ni son aflicción, ni son para que temas, los mandamientos son para que te alegren tu corazón. Qué increíble El contraste, ¿no? corazón. Entre lo que a veces el humano piensa acerca de los mandamientos, es que Dios y Dios es. Ándale. No, wow. Y como esto, pues no vemos en lo demás, pero por alguna razón es que la escritura, aún el texto mismo es inspirado, es decir, las palabras están allí como Dios quiso que estuvieran porque tienen un propósito. Wow. ¿Y cómo vemos esto, no? Eh, bueno, hay tanto, pero vamos a seguir para aprovechar el tiempo. Si en algún momento tienes alguna otra pregunta o algo que no me estés entendiendo, nuevamente, con toda confianza. Entonces tenemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora vas a tener aquí una tarea. Vas a tener, vas a tener una tarea que es sencilla. Si tienes ahorita la respuesta, la puedes decir, y si no, pues, lo investigas. Ahora sí, bueno, claro, a través de ahorita de lecturas, lo puedes buscar. Eh, ¿a qué se refería Pablo cuando dijo toda la escritura? Y te doy parte de la respuesta. Si se refería solo al Antiguo Testamento o se refería a toda la escritura, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, o se refería solamente de Génesis hasta lo que nosotros tenemos como Malaquías. Ese sería tu, eh, tu tarea, tu trabajo para que eh, ahora sí comiences a poner ahí en marcha, en marcha. Y parte de la respuesta también está en todo el contexto, en el contexto 3, 14, 15, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dice que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, o solo el Antiguo Testamento. ¿O solo el Antiguo Testamento? Correcto. No me vayas a decir como me dijeron, pues toda, porque Dios ya sabía de todo. Sí, no, o sea, eso es lo que nosotros, sí, eso es lo que nosotros decimos, o sea, querer tener fe, pero sin razonamiento, y no es así. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, a ver, con la revelación. La revelación. Tenemos hermenéutica, tenemos inspiración, y dentro de la inspiración tenemos la de los autores, la del texto mismo, y ahora vamos a entrar, ya vimos la inspiración, y vamos a entrar a la revelación. Y en la revelación hay dos también. La general, la general que es a toda la humanidad, es la revelación, como Dios se ha revelado a toda la humanidad. Pero hay también una revelación, y esa revelación es especial. Y déjame corregir aquí algo, porque ahora sí. Y la especial que es la escritura que sirve para la salvación del hombre. ¿Y cómo podemos nosotros afirmar este argumento?
O sea, ¿por qué no decimos que la escritura es para que el hombre viva bien? ¿Por qué no decimos que la escritura es en la revelación, que la escritura es para que seamos ricos o para que seamos famosos? Porque el mismo Señor Jesucristo, y volvemos al Señor Jesucristo, y desde el Antiguo Testamento, pero las palabras del Señor Jesucristo, nuevamente, San Juan 5:29, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así es que la escritura sirve para la salvación. Y lógicamente que la salvación es a través del Señor Jesucristo. Entonces, vamos y abre tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 20. Muy bien. Y ahí vemos la revelación general. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y qué, y deidad. Deidad. Ahí hay dos cosas que la creación nos revela. Primero, el poder y después la deidad. O sea que aún Pablo está diciendo, las cosas invisibles de Él, que es su poder y deidad, que no los podemos ver, esto se hace visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Entonces, ¿qué es lo que se hace claramente visible en la creación del mundo o desde la creación del mundo? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Según el texto, ahí mismo, las cosas invisibles de Él se hacen visibles a través de la creación del mundo. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? Ahí lo tenemos. Su eterno poder. Exacto. Y no dice su poder tampoco, su eterno poder y su Deidad. deidad. Entonces nos damos cuenta que Él tiene el poder para crear. O sea que tenemos un Dios que es poderoso. Y además de que es poderoso, que tiene el poder para crear, tiene deidad, que es Dios, porque Él sigue, como dice Colosenses, siguen existiendo las cosas por medio de Él, porque Él es Dios, se demuestra su deidad, que Él es Dios y que tiene ese poder para crear. Entonces, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Y ahí, bueno, ahí vemos. Pero esta es la revelación general, porque todo el mundo puede ver las cosas creadas y a través de las cosas creadas se nos revela que hay un creador, se nos revela que ese creador tiene que tener poder y por lo tanto tiene que ser Dios. Ahora, hay, por ejemplo, ateos que no creen en Dios como lo creemos nosotros, pero creen que hay un creador. Hay gente que no cree en el Dios de la Biblia, pero creen que hay un Dios. ¿Por qué razón? Porque así es la naturaleza del hombre. Porque ve la creación y dice, esto no puede venir nomás de aquí, de la noche a la mañana. Esa es la revelación general. Dios se ha revelado a toda la humanidad a través de esto. Pero también dijimos que se reveló A través de la escritura. a través de la escritura con el propósito de Salvar al salvar, hombre. salvar al hombre, salvar al hombre. Y las leyes fueron para mostrar el pecado, claro. La ley, Pablo lo dice, la ley es para que el hombre sepa que es un hombre, que es pecador, porque sin ley nadie va a saber que es un hombre pecador. Si no hay ley, ¿cómo sabes que es malo matar? Si no hay ley, ¿cómo sabes que es malo quitarle la mujer a tu prójimo? Tenía que haber algo que te estableciera, esto es pecado y tú eres guiado por ese pecado. O sea que la ley lo que hace es solamente revelar nuestro pecado, no nos salva. El que nos está salvando y el que nos muestra, por ejemplo, que Él es el Salvador, ¿es quién? Dios. La Escritura nos revela que el único Salvador es Dios. Y para eso vamos a lo que dice Salmos, capítulo 3.
versículo 8. Dice, la salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. Esto nos está revelando mucho, o sea, mucho eh, de que la salvación le pertenece a Dios, ¿no? De que en la escritura del Antiguo Testamento siempre se nos presenta la salvación del hombre a través de Dios. ¿No se te hace a ti curioso, por ejemplo, tomando 2 minutos, el versículo 5 que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba? ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? O tanto, se nos llama a Ujú. nuestros hijos. Pero a raíz, según el contexto, versículo 1, se multiplicaron mis adversarios, se levantan contra mí. Versículo 2, ellos dicen, no hay salvación en él, para Dios en él, no hay. Versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y entonces nos damos cuenta que versículo 1 y versículo 2, él está siendo perseguido, lo quieren, lo están persiguiendo, lo quieren matar, dicen que ni Jehová lo va a salvar. Sin embargo, es tanta su confianza que él en el versículo 5 dice, yo me acosté y dormí. Hey, a veces tú con la preocupación no te acuestas y te duermes tan a gusto. No, si sabes que te están buscando para matarte, no te vas a acostar y te vas a dormir, te vas a esconder. Sin embargo, él dice, a pesar de esto, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová esta es confianza plena y total en Dios, ¿verdad? Entonces, Ujú. a ese punto vamos a llegar después con la hermenéutica a entender por qué están esas partes ahí. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Mm. Y vamos a terminar aquí con la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Terminamos aquí. La iluminación es esto. Y otra vez, aquí una error de. La iluminación es cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Y aquí hay un contraste con algo. Voy a regresar a lo anterior. En la revelación tenemos dos. Dijimos que es la general. ¿Para Ujú. quién? General a toda la humanidad, Y la especial, lo que especial, es a través de la escritura. ah, Y que que sirve sí. para la salvación del hombre. Así es que, si Dios ya se reveló a través de su creación y Dios ya se reveló y reveló todo a través de la escritura y la escritura ya se cerró, eso solamente nos dice una cosa, ya no hay más que revelación. Es imposible, porque la única revelación es la general, boom, para todos, y de ahí la especial que nosotros llamamos, que es a través de la escritura, que sirve para la salvación del hombre. Ya no hay más revelación, porque cualquier otra cosa tiene que ser algo. Por ejemplo, aún el mismo Señor Jesucristo, aún el mismo Señor Jesucristo, es casi difícil encontrar que haya traído una nueva revelación en ese sentido de revelar algo, porque él casi siempre hablaba de lo que ya estaba escrito, como dijo el profeta, como dice el profeta. Ujú. Entonces, eh,
nos damos cuenta, por ejemplo, Apocalipsis, si hay revelación nueva, ¿por qué razón? Porque vienen profecías. Pablo, aunque Pablo revela ciertas cosas, él también utiliza muchas cosas del Antiguo Testamento, en fin. Y aquí hay un choque, ya no hay más revelación. Es imposible, porque ya se reveló Dios a través de la creación y a través de la escritura. O sea, cualquier otra revelación que venga, podríamos llamarle profecía, podríamos llamarle, eh, no sé, iluminación o hasta interpretación, pero va a ser de la escritura y tiene que ver con la escritura. Por lo tanto, ya no se puede llamar revelación, ya no hay revelación en este tiempo. He ahí de la iluminación. Sí, la iluminación es cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Es cuando abre nuestro entendimiento. Ok, pero ojo, la iluminación, a diferencia de la revelación y de la inspiración, que ya lo miramos, la inspiración era cuando el soplo, ¿no? Que soplaba, te cargaba, te llevaba directamente y hablaban. La revelación es a través de la escritura. La iluminación no es que el Espíritu Santo, al igual que los profetas, sople y ya entendí esto. No, la iluminación va acompañada de la interpretación, de la hermenéutica. Entonces, cuando tú empiezas a hacer hermenéutica, a investigar, el Espíritu Santo va abriendo tu mente. Oh, este texto va con este texto. Oh, por esta razón dice esto, porque te va iluminando de la misma escritura que está ahí. Porque no puede haber una iluminación si no hay un estudio de la escritura. Entonces, esas serían las tres cosas que miraríamos el día de hoy. Y bueno, después estaremos tomando nuevamente la clase, si nos permite, el siguiente lunes. ¿Alguna pregunta para antes de terminar? Nomás sí, dijo hermano que la iluminación va acompañada de la hermenéutica, ¿verdad? En cierto sentido, no que sea una regla, pero sí, Sí. lógico, del estudio, de tu estudio. Porque vas leyendo y aunque en ese tiempo no entiendes, mientras más vas leyendo, el Espíritu Santo te va iluminando. Oh, este texto lo leí antes en otra forma. Oh, es esto. Te va iluminando. Y es Ujú. ahí donde dice el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo revelará todas estas cosas que yo les he Todas hablado, las porque ellos cosas. no entendían, Ujú. les hará saber. Entonces, a nosotros no nos revela, pero sí nos ilumina. ¿Y por qué no nos revela? Porque estamos hablando de lo que ya ha sido revelado. O sea, es imposible que te revele de lo que ya reveló. Es imposible. Va a Y dejar bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí, hermano, dejamos la clase. Que Dios te bendiga y si Dios nos permite, nos vemos el siguiente lunes. lunes. Ok, hermano. Gracias, hermano. Claro que sí. Entonces, estamos ahí, hermano. Un abrazo. Sí, hermanito. Paz Sí, de Dios. hermanito. Igualmente. Padre Dios, Bye. hermano.